Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Mucho cine para Semana Santa y con un espíritu de revival ochentero y noventero. Tenemos a Ben Affleck, ojo, que habla en español, a Matt Damon contando la historia de Michael Jordan y Nike, el contrato que cambió el marketing deportivo. Tenemos también la historia de Tetris en los últimos años de la Unión Soviética y además otras películas de autor muy interesantes. La británica Blue Jeans sobre la represión sexual de Thatcher, la nueva comedia detectivesca de Louis Garrel y el humor argentino de Darío Grandinetti. En televisión charlamos con las hermanas Joana y Mireia Vilapuig, creadoras y protagonistas de Self-Tape, una serie terapia sobre su historia tras triunfar de niñas en pulseras rojas. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ben Affleck y Matt Damon han vuelto, escriben y producen Air, una película sobre cómo Nike consiguió fichar a Michael Jordan y cambiar las reglas del marketing. ¿Quién es el jugador? Michael Jordan. Su historia va a darnos ganas de volar. Las zapatillas no valen nada hasta que mi hijo se las pone. Las adaptaciones de videojuegos son un filón y Super Mario Bros. Llega a la taquilla para llenar el vacío del cine familiar. ¡Destruiremos el reino champiñón! ¡Sí! ¡Bowser viene hacia aquí! No tengo miedo. Haré lo que sea por mi hermano. Vamos a salvarlo. Más videojuegos, Apple TV estrena Tetris, la película que cuenta cómo se creó el famoso videojuego con Taron Egerton. Es el juego perfecto. Tetris. 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 No lo pillo. En medio de las procesiones, nada mejor que detenernos en el siguiente estreno, El exorcista del Papa, película con Russell Crowe perfecta para Semana Santa. Soy el exorcista jefe del Vaticano. Así que, ¿de qué va esto? Aquí hay algo escondido. Esto no es por el niño. El Vaticano debía de saberlo. Hay comedia a la argentina con dos pesos pesados, Darío Grandinetti y Mercedes Morán bailando tango y aprovechando los últimos años de su vida. Ah, nuestra primer gira juntos. Un exitazo. Sí, un exitazo bárbaro. Nos comíamos los mocos. El actor y director Louis Garrel estrena El inocente, una comedia negra con la actriz Noémie Merlan. Necesito creerme que hay amor. Antes me lo he creído. Haced que me lo crea. Yo lo siento, pero no soy actor. No puedo. Abel, hace falta que disfrutes. No tienes que aguantar, no hace falta. En televisión esta semana hablamos de la nueva serie de filming, Self-Tape, donde las hermanas Vilapuig diseccionan la fama de los niños actors. Tu per què vols ser actriu? Per tenir més seguidors a l'Insta, com tothom. ¿Ah, sí? ¿És per això? No, com que no. Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game. PE 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos con los estrenos que nos llevan en plena Semana Santa a los 80, a los 90. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? Pues muy revival. Sí, revival. Bueno, yo incluso retrocedo mucho más. Me acuerdo de esas Semanas Santas en donde los cines estaban cerrados. ¿Cerraban los cines? Bueno, hasta, por supuesto, antes la Semana Santa era, vamos... hasta que se legalizó el PC en pleno Viernes Santo. No, ahora es de sacrilegio. Sí. Bueno, y las radios no podían emitir música pop. A mí me gustaría que las radios no pudieran emitir algún día de descanso y relajación. Bueno, alguna semana, sin estrenos. Vamos a empezar con Air, que es la primera película de Artist Equity, la recién creada productora de Ben Affleck y Matt Damon, actores y residentes en Boston, amigos desde hace más de 40 años, ganadores del Oscar a Mejor Guión por el indomable Will Hunting, que han coincidido en muchas películas desde Dogma hasta El último duelo. En Air, dirigida además por Affleck, vuelven a coincidir en el reparto y cuenta la historia de cómo Nike consiguió fichar a un joven Michael Jordan y cómo la madre del jugador de la NBA consiguió además quedarse con la plusvalía de sus zapatillas. Junto a ellos, Viola Davis, Jason Bateman, Chris Tucker o Chris Messina. 1984 ha sido un año duro. Las ventas han bajado, el crecimiento también. Te contraté para potenciar la división de baloncesto. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Y qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA. Nike no tiene nada de guay. Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente. Hay algo con lo que las demás marcas no pueden competir.
Nuestra división de baloncesto da puta pena. Bueno, hemos hablado con Ben Affleck, que hablaba en un español muy sui generis, muy de él, que el fichaje de Viola Davis había sido una idea del mismísimo Michael Jordan. La cosa importante a entender es que este no es la historia de Michael Jordan. Y también Michael Jordan no se aparece en la película. Es tan grande, es tan importante, es tan magnífico. No hay un actor en el mundo que la audiencia puede creer. Cuando yo mira, es Michael Jordan, van a creerlo. Inmediatamente van a pensar, todo es mierda, es una película de mierda, no lo creo. Y destruyo completamente. Entonces, pero también tenía que dar Michael Jordan mi respeto. Y no fue pagando, no son sus derechos, no tenemos nada de él. Es importante para mí respetarlo, pero no fue a hacer esta película si él me dijo, no lo quiero, no quiero que tú lo haces. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con él para una hora o algo como eso, y le pregunté ¿qué son las cosas más importantes de esta historia para ti? Y él me dijo 1, 2, 3 cosas, pero y él me preguntó a tener el character, ¿cómo se dice? El personaje de Howard White, Chris Tucker, que tenemos con nosotros ahora, también de Jorge Raveling. El tercero y más importante fue que me dijo, tienes que tener Viola Davis para mi madre. Y le pregunté, es como preguntar si puede jugar a básquetbol, y dije, sí, pero tiene que tener Michael Jordan. Bueno, pues ahí estaba la explicación de por qué. De hecho, en la película, ahora lo comentaremos, Elio, pero no sale Michael Jordan, solo sale de espaldas. Sí, sale de espaldas y bueno, se ve a un actor que hace de él. Porque es que no es una película sobre baloncesto y sobre Michael Jordan, como decía Ben Affleck. Y a mí la película me ha gustado mucho. No adelantes, vale, no hagas spoiler, que me queda. Es que no he entrevistado solo a Ben Affleck. Este es el McGuffin. O sea, tengo al otro, a Matt Damon. Que hombre. No habló español, aunque como decíamos, seguro que sabe. Está casado con una mujer argentina. Y pasó sus vacaciones en Altea, Alicante, o sea que bueno, algo habrá aprendido. Con él, a él le preguntábamos, porque tuve un poquito más de tiempo, sobre pues los valores de su nueva empresa, porque han creado una empresa ahora que los guionistas deciden si van o no a la huelga, y cuáles eran un poco los valores. Decía que para él repartir los beneficios entre los trabajadores. Es muy fácil. Hemos tenido empresas a lo largo de los años, pero esta es la primera real. Conseguimos inversiones externas y de verdad vamos por nuestra cuenta e intentamos ser básicamente un estudio pequeño, porque creemos que hay mucha gente involucrada en el proceso de rodaje que ha sido infravalorada. El tipo de modelo económico que existe es bastante arcaico y no valora del todo a las personas que crean valor. Así que lo que estamos intentando hacer es dividirnos los beneficios, y estamos intentando convencer a muchos de los miembros clave de los equipos para que cuando las cosas vayan muy bien se den cuenta de que esas ganancias son también suyas, porque están ayudando a crearlas. Creo que lo que hizo Michael y su familia fue un verdadero punto de inflexión en el marketing deportivo que repercutió a lo largo de años en sí mismo. El propio Michael Jordan le dio esa confianza a su madre porque, según todos los relatos sobre ella, era muy fuerte e inteligente. Y creo que Viola Davis capta eso en la actuación. Es muy falsa la anécdota de que ella insistió en que subiera al avión y fuera a esa reunión. Él no quería reunirse con Nike. Tenía muchas ganas de firmar con Adidas. Por eso es correcto homenajearla a ella y a otras madres que desempeñan un papel muy importante, especialmente con estos atletas jóvenes, porque encontrarte a ti mismo a los 20 años, cuando eres el mejor jugador de baloncesto de tu estado, y de repente te sientas frente a Nike intentando negociar algo que va a afectar al resto de tu vida. Cuando hablamos con muchos de estos tipos, nos cuentan mucho sobre sus madres, por haberlos ayudado en esa transición y por ser realmente ese tipo de rocas que son en las que se apoyaron en ese momento.
Se trata de un grupo de personas con algo de revolucionario en una empresa que estaba fuera de este mundo y de repente pensaban de manera diferente acerca de algunas cosas. Y también mi personaje, Sonny. Creyeron en que era apropiado compartir las ganancias con la persona que estaba creando el valor, lo que estamos haciendo en la empresa que Ben y yo estamos creando. Es la misma filosofía, como dice Phil Knight en la película, si gana todo este dinero sería lo mejor que le ha pasado a esta empresa, y tenía razón. Y lo que es realmente interesante es que en ese momento la revista Fortune publicó un artículo que decía: he aquí la prueba de que Nike ha perdido por completo el rumbo. Le van a dar $250.000 a este novato que nunca ha jugado al baloncesto. La opinión generalizada era que estaban locos, pero resultó ser el mejor negocio de la historia del marketing deportivo. Y ahora sí. A mí también me ha gustado. Sí, no, porque es que es una película. A mí me recordaba en algún momento también que tiene puntos en común con la red social. Es decir, cómo nace o cómo se desarrolla muchísimo una empresa, ¿no? Y cómo en ese desarrollo, con esa apuesta, ¿no? Porque la película tiene mucho de apuesta. La película empieza con el personaje de Matt Damon yendo a un casino y apostando. Pues este negocio que hicieron, estratégico, fue mucho de apuesta, que podía haber salido mal. Podían haber perdido absolutamente todo. Podía Michael Jordan no haber sido Michael Jordan. Podía ser Michael Jordan, se había podido lesionar, o pues no podía no haber aceptado y tal. Pero sin embargo, en el proceso de desarrollo, claro, de salto hacia adelante y multiplicándose por no sé cuánto, pues esa empresa también pierde algo de su propia alma de cuando comenzó, ¿no? Con esa figura que interpreta el propio Ben Affleck de ese un poco iluminado, propietario, que ya está en manos del consejo ejecutivo, de que ha salido a bolsa, ¿no? O sea, que a mí me parece que es una película que y luego, pues que no puede ser más actual que nunca ahora mismo, ¿no? Porque en las noticias que se están diciendo de la vuelta o de la posible vuelta de Messi, pues una de las cosas que dicen es que Messi, a lo mejor, o el padre de Messi o sus representantes querrían un porcentaje de los próximos contratos que haga el Barça en los próximos 25 años, y todo esto pues lo comenzó Michael Jordan y con su Air Jordan, ¿no? O sea que la verdad es que es una película que cuenta cómo se desarrolló el marketing, cómo se desarrolló comercialmente la carrera de un jugador de baloncesto extraordinario y también de una empresa. Es que me parece muy interesante cada película que escribe y dirige o produce Ben Affleck, porque sí que tienen, o sea, claro, al final ellos vienen de un barrio en Boston, su madre era profesora de la escuela pública y él siempre decía, yo no podía entender que yo en una película hubiera cobrado lo que mi madre en años. Y esa reflexión y esas contradicciones de ser una estrella de Hollywood, de cobrar un montón, pero a la vez de venir de un lugar y de defender un tipo de valores, creo que están en todas las películas, y aquí están, ¿no? En una película sobre Nike en la que se replantea el reparto de unos beneficios. Claro, parece una locura. En aquel momento, además es curioso porque yo no sabía que Nike había sido como un poco la rara avis de las marcas de zapatillas. Estaba en el retrato que hacen de Adidas, ¿no? Como herederas con Bárbara Sukova como actriz, ¿no? Heredera del nazismo, o Converse, y como Nike estaba un poco pues en Oregón, dejados de la mano de Dios, buscando un poco el baloncesto, el atletismo, y como de repente da este pelotazo con un cazatalentos, ¿no? Que al final descubre... Está muy bien escrita la película, ¿eh? Tiene unos diálogos muy brillantes. Y muy bien interpretada, porque hasta Ben Affleck, que es un meme, está bien como meme. O sea, es, la verdad que a mí me ha gustado mucho, y luego creo que es justa, porque al final Nike, en aquel momento, ¿no? Con esa reflexión que tiene sobre Vietnam, al final es un país que se ha ido a Vietnam a producir mano de obra barata, ¿no? Y eso lo dice en una película que va a estrenar Amazon Prime Video en Estados Unidos, que va a ir a las salas, pero que también va a verse en una plataforma, ¿no? A mí me parece muy interesante, y es una pena, o sea, no sé si es una pena que se haya estrenado ahora, porque podría tener alguna posibilidad de estar en la carrera de los premios si se hubiera estrenado en un... Yo creo que sí, y la van a disfrutar mucho todos aquellos que estudien, además de cine empresarial. Porque sí, es una reflexión sobre el mundo de las empresas, cómo buscar una marca, ¿no? Es muy divertido cómo llegaron al logotipo, ¿no? de Nike, como dicen ellos, y el mismo nombre de la empresa, ¿no? Tiene que tener 4 letras, ¿no? Just do it. Just do it, el lema, ¿no? Just do it, lo que significa. Es muy gracioso todo eso. No, y que sigue siendo actual los contratos deportivos, porque los propios deportistas cobran más por contratos publicitarios con marcas que por su trabajo como deportistas. Cristiano Ronaldo ha hecho fortuna básicamente
precisamente de contratos de exclusividad por promocionar una marca. Y ahí también hay una tensión muy interesante de cómo le va al deportista, que no tenga escándalos, como en el día de hoy, ¿no? Claro. Que hay una exposición y una vigilancia quizá de la privacidad de las estrellas mucho mayor, y todo ese universo es muy interesante y sigue siendo todavía muy, muy actual. Y luego el plano de la figura materna, una mujer sin estudios, negra, en un ambiente lleno de hombres blancos ricos, donde es ella la que consigue el contrato millonario, la que dice, no, mi hijo genera una plusvalía, o sea, sin conocer ni leer a Karl Marx, pero Viola Davis, y es la que consigue. O sea, que hay una cosa también decía Ben Affleck, que era un homenaje a la cultura negra, sí, y a todo lo que había hecho en el baloncesto. Claro, ¿no? Dice la madre en un momento dado, dice, esas zapatillas no son nada si no se las pone mi hijo. Y a esas madres que no pueden, que a lo mejor no tienen idea de economía, pero que saben sacar los dientes. Tiene unas escenas muy divertidas, muy interesantes, ¿no? El diálogo entre Matt Damon y Viola Davis, ¿no? Sobre esos contratos, ¿no? La verdad es que son muy curiosas, sí. Bueno, pues para quien quiera una sesión doble de deporte y cine, también se estrena un documental, el de una figura un poquito más polémica, El mundo contra Boris Becker, la historia y los escándalos del tenista alemán, que dirigen autores de títulos que han ganado el Oscar, como Enrock o Searching for a Sugar Man. It starts from the beginning. Nobody told me to win Wimbledon 17. I just did it. Wimbledon champion Boris Becker. My game was power. Mental strength. That's how I would describe Boris. He was like Michael Jordan in Germany. El Michael Jordan alemán. Y la verdad es que sí, de alguna manera podría ser así, porque claro, fue el primer gran deportista de una Alemania que intentaba ser democrática después de un pasado muy turbulento y muy oscuro. Y era como la manera de proyectar una imagen de país moderno. El documental está bien en eso, la manera de proyectar un país moderno a través de esta figura, de este rubio alto que ganaba Wimbledon, que era un jeta, que es solo comparable con un robaescenas, que es maravilloso en el documental, como al que quieres que le hagan un documental es a McEnroe. O sea, en realidad solo quieres que McEnroe hable todo el rato. Sí, sigue siendo genio y figura. Y Boris Becker también es que empezó muy joven. O sea, que ganó Wimbledon yo creo que con 18 años. Y la verdad, yo creo que también se cansó mucho. Tiene ese componente de que llega un momento en que ya están cansados de ganar o de se aburren, ¿no? A los 22, 23 años, ¿no? Eso es tremendo. De ganar dinero también por contratos publicitarios. Volvemos a lo mismo. Y luego, pues, el auge y caída, y ya sabemos cómo acabó. Está acusado por no pagar Hacienda, básicamente. Bueno, se estrena en Apple TV, al igual que la siguiente propuesta, en esa mirada por entender un poco cómo surgieron los productos de los 80 y 90, que hoy ya son casi una reliquia. Se inserta también otro estreno, es Tetris, película que protagoniza Taron Egerton y que cuenta la historia de cómo en 1988 salió a la venta este juego y toda la corrupción que hubo detrás de su lanzamiento. Era lo más bonito que jamás había visto. Jugué al Tetris durante unos 5 minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica. Es el juego perfecto. Tetris. 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 No lo pillo. Bueno, pues interesante también porque precisamente hablábamos que de Boris Becker, que es un documental que estuvo en la Berlinale. En la Berlinale estuvo también una película sobre el auge y caída de la BlackBerry, que esto ya es un poquito posterior en años, pero es verdad que hay como un intento de revisar aquellos fallos, ¿no? de los grandes genios de Silicon Valley. Sí, aquí lo interesante es más que los fallos o cómo fue, es el contexto en el que se desarrolló, que yo lo desconocía totalmente, de cómo surgió y que lo creó realmente un funcionario de la Unión Soviética en sus ratos libres, un informático, creó este juego que fue a las ferias de Las Vegas, y aquí los cazatalentos, los intermediarios, pues lo vio y quería los derechos, y como también desconocía esto de la venta de derechos. Ahora ya creo que no sería posible, ¿no? De Tetris por países a nivel mundial, pero Japón siempre se quedaba fuera porque tenía su propia tecnología. Ahí es cuando llega también la Nintendo, la Game Boy, el desarrollo que supuso el cambio por la portabilidad en la que tú llevabas un juego en las manos y podías estar jugando. Están todos esos elementos, pero sobre todo está, antes hablabas de la red social, no a ese nivel de finura de Sorkin, pero sí está ese ritmo, ¿no? Tiene ese nervio la película, en tono casi de thriller, de la negociación para hacerse con los derechos de Tetris en las máquinas de arcade, en portátil, en consola, definir qué era un ordenador, qué era una consola, que es un ordenador sin teclado, todos estos elementos, y cómo había grandes grupos como los británicos de
que tenían un gran periódico, un conglomerado empresarial, que luego cayeron, pero también estaban los americanos de Nintendo, o este agente que es Taron Egerton, que realmente está muy bien, que venía de Japón de negociar esos derechos, y cómo se ven todos en una sala, en un edificio gubernamental de la Unión Soviética en Moscú, vigilados por la KGB y por todos, negociando cada partida o cómo va a ser. Y creo que la película es muy, muy entretenida, y es muy interesante cómo cuenta el contexto de también desmoronamiento de la Unión Soviética, y de que ya tenía que dejar entrar pues ese dinero capitalista que se resistía, pero la corrupción también estaba haciendo mella al propio gobierno de Gorbachev, que dimitió a los meses. Así que la verdad es que está muy bien la peli. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y vamos con un videojuego más, en este caso no el cómo se creó, sino una adaptación pura y dura de Super Mario Bros., otro de los grandes títulos de la historia de Nintendo, que mencionaba antes José. Cine de animación con vocación familiar, algo que hace falta en la cartelera y que cuenta con las voces de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy. ¡Ejército mío! ¡Koopas! ¡Goombas! ¡Y lo que sean las cosas esas! Y en Semana Santa pues estaba el tópico de películas de romanos y de la Biblia, pero el cine nos sorprende con un título de terror muy acorde estos días: El exorcista del Papa, basada en el exorcista real, el cura que trabajaba para el Vaticano eliminando demonios. Gabriel Ammons es ese sacerdote que escribió varios libros de memoria sobre sus hechos y que ahora trae a la gran pantalla Russell Crowe. Padre Gabriele Ammons. En la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. Bueno, pues desde Reino Unido tenemos otro estreno que nos lleva a los 80, a la época dura de Margaret Thatcher. Ahí no había exorcismos. Es Blue Jean, ópera prima de Georgia Oclay, que cuenta la historia de una profesora lesbiana que oculta su identidad sexual y que se ve amenazada cuando llega al instituto una alumna libre de prejuicios. El nuevo artículo ha sido la respuesta de un grupo de diputados conservadores. En él se estipula que la homosexualidad no debe promoverse en las escuelas públicas y se prohíbe inculcar la homosexualidad como posible vínculo familiar. ¿Y qué narices significa eso, posible vínculo familiar? El otro día acabé mintiendo. Tuve que llamar a la madre de una alumna y no lo tenía planeado ni nada, pero pensé que si le decía que era yo, pensaría que había algo entre vosotras. Sí. Entre la alumna y yo. La directora, que ha firmado su ópera prima, explica cómo creció en una generación en un entorno homófobo de puertas para afuera. I was of a generation where people sort of claimed people that, y decía que ella pertenecía a una generación donde no es que los adultos fueran homófobos per se, pero sí que había esta sensación de todo lo que tú quisieras hacer lo tenías que hacer de puertas para adentro, ocultándoselo sobre todo a los niños, algo que hoy todavía ha cambiado, y ella quería explorar precisamente esta época que es curiosa porque conocemos a los mineros luchando, sí, pero no conocemos todas las luchas LGTBI contra Margaret Thatcher. Sí, antes te iba a decir que la exorcista era Margaret Thatcher. Bueno, más bien iba a decir el demonio, un poquito. Sí. Un poquito. Sí, no, la película está bien, la película, la verdad es que se ve de forma muy, muy, muy agradable, ¿no? Y además, o sea, te pones en la piel, claro, de estos, en el caso de la protagonista, una profesora que no se atreve a decir abiertamente que ella es lesbiana, ¿no? Y lo mantiene en secreto y con temor, ¿no? Y como esa sociedad de entonces pues tenía muchísimos prejuicios y como esos pues además estaban incrementados por leyes como la que se comenta en la película, y la película no es que sea una película que narre precisamente todos los avatares políticos de los sí o no es contra esta ley, sino que se refleja pues esa vida pues que no se puede desarrollar plenamente por miedo a no expresar abiertamente la sexualidad, y a mí es una película que me ha gustado, la he visto bastante bien, sí. Sí, yo coincido, y además creo que conserva un discurso que caló muy hondo y que sigue siendo actual, sí, de alguna manera, ¿no? Que es este discurso de los conservadores de la derecha, de decir que la sexualidad cuando es, en el caso cuando son gays y lesbianas, solo en ese caso debe ser de puertas para adentro, y eso ha calado realmente mucho, que eso pertenece a tu vida privada, pero que no debes, la ley, ¿no? Era promocionar que eres tu identidad sexual, que
no te cojas de la mano, que no te beses en público, cuando solo eso es el hecho discriminatorio, pero lo hemos visto en los 90 aquí en políticos conservadores en España y en los 2000 ha sido un argumento recurrente de una parte de la política para discriminación y represión de la homosexualidad, y yo creo que eso sí lo combina bien, el dilema de esta profesora y en el puesto tan delicado que es la educación en un instituto con jóvenes que ya pertenecen a otra generación, que quieren ver otro tipo de mundo, y creo que ese contraste está bien hecho en esa época de cambio donde los discursos se iban moviendo pero todavía eran muy fuertes y muy sólidos entre la sociedad. Y luego hay dos cosas interesantes, claro, a mí lo que más me interesa es la época, ¿no? Mostrar esta historia de comunidades ocultas en una época que viene, o sea, que es posterior a toda esa eclosión sexual de los 60 y los 70 británicos, ¿no? De ese movimiento hippie, de los Rolling, de los Beatles, donde la sexualidad, el sexo, donde todo era una cierta libertad muy diferente, y que en los 80 haya este repliegue, no solo económico, sino también este repliegue conservador, ¿no? en las libertades y en los derechos, ¿no? Y es curioso que retrate esa época, cómo está contado a través de esas noticias que van apareciendo en casa de la protagonista. Y luego me gusta esa comunidad de mujeres que, bueno, tienen sus bares, tienen sus fiestas, viven al margen, se cuidan, se protegen, ¿no? De cómo hacer de la necesidad virtud, de alguna manera. Me parece como bastante interesante esas dos cosas. Y si os parece, vamos con el siguiente estreno, porque el director y actor Louis Garrel se ha pasado a la comedia con El Inocente. Es una película con la que ganó el César a Mejor Guión y a Mejor Actriz para Noemí Merlan. El propio Garrel es el protagonista, se hace un Woody Allen y nos presenta su vis más cómica, poniendo trabas a la relación de su madre, que está a punto de casarse con un ex presidiario. ¿El objetivo de la escena cuál es? Pues que nos escuche, claro. No os oigo, hablad más fuerte. Que el tío se quede sentado para escucharnos, armar un espectáculo. Exacto. Que se interese. Exacto. Lo que quiero es que al tío le interese vuestra pelea. No nos entran ganas. No nos entran ganas porque no parece real. ¿No parece real? No lo parece. Así que para que el tío se quede a escucharos antes de volver al trabajo, tiene que merecer la pena. Entonces, ¿qué quieres? No lo entiendo. ¿Qué le interesa a la gente hoy en día? ¿Cuál es el espectáculo más grande del mundo? El sufrimiento. El sufrimiento nos toca a todos. Todos hemos sufrido por amor. El director explicaba de dónde venía la idea de esta historia y la combinación de los géneros. Cuando era niño, mi madre solía ir a las prisiones para enseñar teatro e interpretación a los reclusos. Mi personaje es muy pesimista y el personaje de mi madre en la película es más optimista, porque estamos buscando ese contraste para la comedia en general. Así que este es el principio de la historia. Una madre muy optimista, llena de ganas de vivir, tiene un hijo que está alicaído, que es más, no sé, sí, pesimista. Esta es una película que puedo describir como una comedia trágica en la que me interpreto a mí mismo, y está Ross Dissem, que es un actor fantástico, Noemí Merlan y Anouk Greenberg. Y la película es una combinación de tres géneros: una comedia romántica, una comedia en general y también una historia criminal, una película de detectives. Así que toda esta combinación, creo, hace que la película sea más comedia que drama, aunque existe mucho drama. Bueno, mucho drama. Es la primera o de las primeras que escribe sin Carrer, sin su guionista. Sí, a mí me gusta mucho la película, la verdad. Sí, está muy bien. Está muy bien. Además, esa mezcla de géneros es que la hace perfectamente. O sea, salta de uno a otro, de repente te estás riendo, ves una situación cómica y luego te metes en una historia de atracos, con persecuciones policiales. Dices, ¿a qué va a empezar el drama? ¿Va a empezar a tiros? ¿No? Y luego vuelve. Y hay una cosa que me gusta mucho dentro de la película, y es como que la interpretación está muy presente. En ella es como cuando interpretan un papel, se dicen abiertamente la verdad, que no se atreven a decirlo cuando no lo hacen, ¿no? Y eso es encantador. A mí me parece que es la verdad es que es un descubrimiento, ¿no? Ver una película como esta y disfrutarla tanto como la he disfrutado. A mí me parece igual, me parece súper disfrutona y se nota que se lo pasan bien, y creo que Garrel ha cogido el truquillo a la comedia en sus distintas versiones. Tiene algo de retro, además. Sí, y rindiendo como siendo muy clásico, siendo como de comedia muy clásica, como decía
decía Pepa, con un cierto aroma a Woody Allen, pero aquí que mezcla, que puede recordar a Melville y el cine de detectives, de atracos. Él citaba también a Kubrick de esto de un atraco que se ve frustrado por una nimiedad, pero que es una historia romántica, ¿no? Por el amor, pero también el tipo de fotografía granulada, el uso de la pantalla partida que usa en determinados momentos, es muy divertida, creo que tiene ritmo y luego los actores están muy bien y es divertido también esa teatralización dentro de la propia película, ¿no? Del papel que asumen dentro del atraco, además de sus personajes, y qué gusto ver también a Noemí Merlant en un papel, en esa vis tan cómica que la habíamos visto, muy intensa y muy dramática en los últimos papeles y está muy, muy disfrutona. Yo me lo he pasado genial. Pues vamos con otra comedia. La argentina Marina Sereseski estrena Empieza el baile. Es una comedia nostálgica que junta a dos estrellas argentinas como Mercedes Morán y Darío Grandinetti. Son dos examantes que se reencuentran años después de haber roto su relación en busca de un hijo al que abandonaron en la ciudad de Carlos Gardel. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Yo ya estaba muerta para todo el mundo hace mucho tiempo. La única diferencia es que ahora lo hicimos oficial. ¿Y para qué? Pichu, prepárate unos matecitos. No, ¿qué mate ni mate? No quiero ningún mate. Claro, te mandaste una grande de fugaceta con faina. Yo te dije que era mucho, no. ¿Ustedes me están tomando el pelo? Pero no. ¿Y entonces? La directora y el actor presentaron la película en el pasado Festival de Málaga, donde ganó el premio del público. La película es una película muy personal, aunque no lo parezca, pero sí que es muy personal, y es esta historia de amor que no solamente es de amor entre dos personas, no es solamente amor romántico, sino es una historia, bueno, como habéis visto, de la amistad, pero también amor a los lugares y a los momentos. Por eso digo que es tan personal. Yo soy argentina, llevo 24 años aquí y este también es mi viaje. Es como obvio decir que el guión, la historia, me gustó. Y luego empiezan a aparecer otras cosas que uno a veces toma en cuenta, que era el género de este guión. Esta cosa de comedia a mí me gustaba mucho, me gustó mucho, me gusta mucho. Me gustaría hacer más de lo que hago, pero bueno. Otro al que le dan papeles de intenso, y la verdad es malote. Que está estupendo en esta película en la que ellos dos pues llevan el peso de una historia un poco rocambolesca, pero muy entrañable. A mí me parece una película que la verdad es que es bastante entrañable, ¿no? Sí, tiene mucha gracia y yo creo que el público lo va a disfrutar muchísimo porque con dos actorazos como tienes Darío Grandinetti y Mercedes Morán, las situaciones, las sorpresas que te llevas en ese viaje en la carretera, el tango, y o sea que sí, disfrutable. Vale, pues ahí queda la recomendación. Y hay otro estreno español más, es de Caperucita Loba, película de Chus Gutiérrez, protagonizada por Marta González de Vega, que además es la guionista de esta comedia sobre una mujer que decide tomarse la vida de otra manera, internándose en un bosque como Caperucita. Decidme si no es el colmo del patetismo ir a la farmacia por antidepresivos y encontrarte a tu ex comprando condones. Hola, ¿qué haces aquí? Yo venía... Claro, yo también. Lo que pasa es que no me decidía. Oye, qué bien me vienes. ¿Tú qué talla crees que debería llevarle a mi chico? Si tendrá aproximadamente como un palmo más. La que se come el mundo sola. Cuando te ríes del miedo y te asomas al abismo de ti misma, ya te has convertido en loba. Caperucita ya no llora más. Cuando se queda en el paro emocional, ya no hace cola en el INEM sentimental. Porque su única cola es la de loba. Conviértete al humor como religión. Deja de ser la reina del drama. Ríete de ti, más fuerte que nadie. Y nadie podrá hacerte daño con nada. No te preocupes porque el pecho se te caiga. Déjate las tetas largas. Si te las pisas, te las remangas. O te las cruzas a la espalda como un echarpe elegante y pa'lante. Loba, la que camina moviendo la cola. La que se come el mundo sola. Cuando te ríes del miedo y te asomas al abismo de ti misma, ya te has convertido en loba. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Tengo el corazón encendido, pero no es por ti que te has creído.
televisión ponemos el foco a la tercera serie original de Filmin, que llega esta semana a la plataforma, lista para las vacaciones de Semana Santa. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, después de Doctor Portuondo y Autodefensa, Filmin estrena nueva serie, una autoficción que habla de la industria audiovisual y de cómo gestionar el éxito. Casi nada. Self-Tape es el estreno de la semana, creada por las hermanas Mireia y Joana Vilapuig. En el retrato explícito de autoficción nos presenta a dos chicas jóvenes como las Vilapuig, actrices como las Vilapuig, que fueron estrellas juveniles o infantiles con pulseras rojas, la serie que emocionó a Spielberg, y que ahora revisitan lo que ha sido tener una carrera como actrices desde niña. Ana, que no voy a hacer una mierda de capitular porque les doy pena. Joana, no es momento de ponerse orgullosa. ¿Qué te han dicho los del Self-Tape de Galicia? Cariño, de eso olvídate, que les he llamado 1.000.000 de veces que no contestan. Por favor, lo que te estoy proponiendo sí que es un trabajo de verdad, ¿vale? Son 3 días de rodaje y el personaje está muy bien, míratelo, anda. Ana, me parece súper humillante. ¿Sabes qué creo? Creo que a veces en la vida hay que arriesgarse un poquito y hay que ser valiente, amor. Ya, pues no. Pues no soy valiente. No soy ni valiente ni sexy. Mireia y Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentas. Muy contentas, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido al Cine en la SER. Estamos muy contentos de teneros a vosotras. Y queríamos preguntaros porque, bueno, es una serie que mezcla realidad y ficción, que cuesta al espectador diferenciar qué es cierto o qué no. Y que es un poco... Nos gusta mucho porque en este programa somos muy fans de Annie Ernaux, la premio Nobel, que, bueno, ha ganado un Nobel gracias a hacer esto en su literatura. No sé por qué decidís vosotras usar esta cosa de la autoficción o como la queráis llamar para contar esta serie. Bueno, porque esta serie empezó con un poco encontrarnos yo y Mireia en nuestra casa después de vivir lo que vivimos con Pulseras y de encontrarnos con 20 años en mi caso y Mireia 17 o así, solas en casa pues haciendo self-tapes y allí como darnos cuenta de que había muchas cosas que no habíamos hablado nunca y cuando estábamos allí autodirigiéndonos y comparándonos y pues salían cosas de, vale, a lo mejor lo que hemos vivido de dos hermanas que las dos quieren ser actrices con el pasado que tenemos no es algo tan usual. Y a partir de allí, o sea, hemos creado desde un lugar muy personal, yo creo que por eso hemos hecho una autoficción. Total. Y al partir de ese lado tan personal, ¿nos ha dado pudor mostrar cosas reales o abriros o desnudaros delante de la cámara? Bueno, creo que también ha sido un proceso, ¿no? Al principio, cuando empezamos, era todo muy ficcionado y empezamos escribiendo una ficción muy cómica, de repente. ¿Ah, sí? Sí, pero cuando nos dimos cuenta de que al final estábamos como escondidas detrás de esta ficción y detrás de una identidad, porque los personajes no se llamaban Joana y Mireia, sino que eran como nosotras, pero con nombres distintos, hicimos el ejercicio de decir, bueno, pues quizás es que tenemos que empezar si queremos contar esta historia, tenemos que ir al fondo, ¿no? de nuestra relación y de lo que vivimos. Y decidimos esto, pues este momento clave de decir, pues los personajes se llamarán Joana y Mireia y vamos a abrirnos y habrá momentos en los que, bueno, nos dará un poco de susto abrir esto, no, hablar de estas heridas o de este pasado, pero tenemos que, ¿no? Sí, y después una vez nos dimos cuenta y bajamos un poco como a la verdad y a lo que habíamos vivido, empezamos a ficcionar otra vez. Claro. Como, vale, ahora ya estamos preparadas para crear una ficción dentro de la realidad. Y ya vimos que no era tan cómico, sino que el drama que había drama formaba más parte de nuestra vida. Claro, es que al final es un proceso casi psicoanalítico, ¿no? El que habéis pasado, el de decir, bueno, ostras, que aquí no es que haya un problema, pero aquí hubo cosas gordas. Vamos a reírnos, pero también vamos a contarlas y vamos a sacar todo fuera. O sea que al final es un poco terapia. Bueno, cuando empezamos, que dijimos, venga, vamos a contar un poco esta historia de estas dos hermanas. Empezamos pues a buscar vídeos de archivo, porque también hicimos un teaser para poder llevarlo a productoras y así. Y empezamos a darnos cuenta de pues entrevistas que habíamos vivido, de cómo como niñas éramos esas niñas felices y de repente pues todo el momento fama y cómo... Bueno, y al ver esto también fue como un proceso de darnos cuenta de, vale, o sea, es un poco más deep de lo que pensábamos. Sí, nos llevó como 1 año y medio, 2 años de entender qué es lo que
bueno, qué era self-tape, ¿no? Y de terapia y de hablar y... Sí. ¿Y qué recuerdo os queda de toda esa época de tantísima fama, de tantísimo reconocimiento, de que os pararan por la calle? ¿Cómo lo habéis digerido y qué recuerdo tenéis? ¿Es un recuerdo bueno? ¿Sentisteis que tuvisteis una infancia feliz? ¿Que fue una infancia robada de alguna manera? Yo creo que es un mix un poco de todo. Ahora lo veo, es raro porque lo veo como ficción. Iba a decir lo mismo, es como que lo vemos como, ¿no? Un poco como después de haber somos trabajado. Nosotras, ¿no? Total. Sí, y es como Joana y Mireia de la ficción han vivido esto y nosotros somos espectadoras, ¿no? Total, ¿Un poco? sí, no lo había pensado, pero sí, así un poco. Pero sí hay momentos buenos y hay momentos malos, no todo fue tan dramático. Es verdad que somos conscientes del privilegio que hemos tenido de empezar a trabajar tan jóvenes, pero también ha habido pues sus momentos duros donde hemos tenido que... yo creo que en mi caso he tenido que volverme a enamorar del hecho de ser actriz, porque ha habido muchas dudas en medio del crecer con esto y hacerte mayor con esto. A veces pues tienes dudas y es un trabajo muy difícil y bueno, no sé, pero sí. Fíjate, es curioso porque le decía Carla Simón esta semana a Celine Sciamma en Elda, que le decía, yo solo dejaría que alguien grabara a mi hijo, rodara a mi hijo, ¿no? Que serías tú. No dejaría a nadie más en la industria. O sea, que esa reflexión sobre los niños o los adolescentes que empiezan en la interpretación, que tienen que enfrentarse a todo eso, vuelve a estar muy presente. También Brooke Shields este año ha sacado un documental en el que cuenta cómo fue su infancia, su adolescencia, ¿no? Algo que ella quería, pero que luego a la vez ha sido como bastante más traumático de lo que a priori pasaba. O sea, que es una reflexión que está muy presente en la industria ahora mismo. Sí. No sé, creo que, en nuestro caso, nuestros padres nunca nos han presionado para nada. Llegamos un poco allí porque hacíamos teatro en nuestra ciudad, casi como... extraescolar. Sí. Y porque, vamos a ver, en esos vídeos caseros tenéis os coméis la cámara ya. O sea, simplemente. Sí, yo quería ser actriz como niña, ¿sabes? Y yo seguía un poco el juego de Joana, ¿no? Sí. Pero bueno, después, claro, te das cuenta de que al final son niños en un mundo de adultos. Y sí, yo creo que se tienen que cuidar los niños muchísimo. Proteger y sí, porque esta dualidad de estar en un set y trabajando y que la gente como te cuida muchísimo y te ponen como en un pedestal, pero después llegas a tu clase y tienes exámenes y a lo mejor no te va tan bien. Es un mix raro. Vuestros personajes, vosotras en la ficción competís por el mismo papel en algunas ocasiones, siendo hermanas. ¿Os ha pasado en la vida o en esta industria audiovisual fomenta la rivalidad? Sí, yo creo que sí. Nos ha pasado, no sé si fomenta la rivalidad, es así por sí, ¿no? Un poco, porque... no sé si estoy hablando mucho. No, sí, es verdad que hemos competido por el mismo papel y self-tape nace un poco de aquí, recibir estos self-tapes, que al final self-tape es esto, grabarte a ti misma en tu casa y enviarlo como la primera criba, ¿no? De casting. Entonces, ahí Joana y yo, pues sí que es verdad pues que el hecho de competir por el mismo papel hizo que empezamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que en otras situaciones con amigas también, actrices, hay momentos en los que te encuentras en un casting y es incómodo, ¿no? Porque, no sé si fomenta la rivalidad, pero sí que es verdad que no hay una organización rara a veces, ¿no? Sí. Es claro, hay pocos papeles y muchos actores y actrices, entonces es inevitable, creo. ¿Y eso se podría cambiar? O sea, se podría cambiar el modo en que la industria, porque fíjate, volviendo a Celine Sciamma, que ahora es mi tótem. No, es el nuestro. Soy muy fan. Porque decía, no quiero ir a los festivales porque no quiero competir, estoy cansada de competir. La competición, esto no son unas olimpiadas, ¿no? No sé si de alguna manera, y sí que me da la sensación que las nuevas directoras andan un poco ahí en ese, ¿no? En ese punto, ¿no? De, no compitamos más. No sé si se pueden cambiar pequeñas cosas dentro del sistema. Yo creo que seguro que sí, en cierta medida, ¿no? Un poco, no sé cómo, porque no tengo ni idea, pero al final es todos ayudarnos, porque al final todos queremos hacer un poco lo mismo, ¿sabes? Que es contar historias.
Y sí que es verdad que hay algunos festivales que se genera algo un poco raro, que no es así, ¿sabes? Como a lo mejor alguien va a un festival y lleva 2 años o 1 año sin currar, ¿sabes? Pero va vestido como si... Sí, bueno, viniera de hacerlo más grande, ¿no? Sí, y no hay tanto dinero. O sea, hay gente que sí, que seguro, pero no hay tanto dinero, ¿sabes? Como los actores y actrices de base, que no son los que están currando todo el rato, pues viven una vida normal. ¿Cómo es el mundo self-tape? Porque a mí me impresionaba mucho. Pepa lo decía, vosotras os comíais ya la cámara desde pequeñitas, pero ¿cómo es eso de ponerte delante de una cámara tú sola, interpretar y tener que coger esa cinta? Y ahí está un poco como tu futuro, ¿no? Todas tus expectativas mandándolas a un casting para conseguir el papel de tu vida. ¿Cómo es ponerse en frente de eso? A nivel de la serie, dices. Bueno, y en la vida en general, porque supongo que lo habréis hecho. Bueno, es muy heavy, es como exponerte muchísimo, ¿no? Ahí, sí. También es verdad que hay algo bueno de los self-tapes y es que pues hay más actores que se pueden presentar a proyectos, porque al final pues es una criba más ancha y no tienes que pues ir a Barcelona o ir a Madrid, o puedes hacer castings para UK y eso, en ese sentido pues estás tú en tu casa, en un espacio seguro, y eso es la parte positiva. La parte negativa es que repites, o sea, puedes estar toda una tarde sin parar y hacerlo 1000 veces y verte y estás como juzgándote a ti misma todo el rato, ¿no? Y es terrible, la verdad. Y antes decías que te habías reenamorado de ser actriz y que había sido un proceso. Claro, vosotros volvéis con esta serie así como gran papel, volvéis a ser actrices o volvéis mucho más maduras, ¿no? que cuando empezasteis. No sé si hay cosas que tenéis claras de no quiero volver a pasar por esto, no quiero hacer esto, o hay cosas que ya no me interesan, no me interesa el éxito, no me interesan las redes sociales. No sé si en este renacer, que es también la serie, supongo que para vosotras, hay cosas que ya tenéis claras de esto sí, esto no, mira, esto por aquí ya no más. Bueno, creo también que el proceso de self-tape ha sido otro de todo el proceso, digamos, desde detrás de las cámaras y delante de las cámaras, que creo que ahora también nos costará un poco como de qué forma podemos trabajar en otros rodajes después de haber visto que hay, por ejemplo, yo en ese sentido, y creo que Joana también comparte un poco, el hecho de tu intimidad, ¿no? Y un poco las escenas íntimas o escenas de sexo, por ejemplo, ¿no? Que en self-tape esto lo teníamos un poco como el más de decir, tenemos que sentirnos protegidas en ese sentido, y tenemos que estar acompañadas y proteger también al otro actor o la otra actriz o el equipo técnico, ¿no? Y en ese sentido, para mí sería esto, como siempre trabajar en equipos, coordinación de intimidad o alguien con quien yo pueda tener ciertas conversaciones. ¿Cómo habéis gestionado vosotras el éxito? Porque es verdad que en nuestra sociedad y también en la industria audiovisual parece, ¿no?, que solo tienes éxito si estás en una determinada película, si estás haciendo cine, tienes que estar visible. El éxito social, el éxito laboral, ¿cómo lo habéis gestionado? Pues, pues mal. Mal. Como todos. Sí, pues muy mal. No, es verdad que, bueno, fue heavy porque viene y se va. Y cuando se va, pues te encuentras pues en tu casa con 20 años y la gente también juzgándote como, pero estás currando mucho, ya no estás trabajando, ¿no? Ya no... Bueno, eres... solo Alex Moner, que le ha ido muy bien, era como, solo Alex, ¿no? Es el que está currando de esto. Y claro, hubo momentos de, pues, lo hemos dicho, con 20 años sentirte que has fracasado y pensar, ¿qué puede ser, sabes? Con 20 años sentirte que has fracasado, tienes la vida por delante. Oye, también como creadoras, como actrices creadoras, ¿qué referentes habéis tenido a la hora de abordar? Porque leía por ahí Fleabag y podría destruirte como 2 grandes referentes. Contadnos un poco cómo ha sido, no sé, qué habéis cogido de cada serie o qué os ha inspirado de cada serie.
Es verdad que durante el proceso, cuando estuvimos trabajando como Joana y yo en ese sentido y aún no habíamos entrado en la fase de guión con el resto de con equipo. Filmax y así. Estuvimos como un año y medio, 2 años, como investigando mucho, leyendo como libros de guión. De repente vimos muchas series y estábamos como haciendo como una carpeta de referentes. Y de repente todas las referencias que tenemos son como creadoras, ¿no? Mujeres como Phoebe Waller-Bridge. Micaela con I May Destroy You, Young and Promising, que es una serie de filming que nos enamoró, Frances Ha en Oslo, Frances Ha, ¿no? Sí, vimos muchas entrevistas también de ellas, ¿sabes? Todo muy europeo y como muy... de cómo lo habían hecho. Hay una parte también dentro de la serie, en una escena probándote un traje en el que hay una recriminación, ¿no? Por cómo tienes el pecho más grande. También se ve cuando estáis jóvenes, ¿no? Las entrevistas que os hacían de, pues eres la única chica en un grupo de chicos, tal, es tu primer beso, no sé qué. ¿Habéis sufrido un poco, ¿no? esa discriminación o esa presión por la imagen? Sí, está claro. También es verdad que, o sea, nosotras hemos vivido esto y a lo mejor alguien como de élite o así, muchísimo más. O no, porque ahora ya estamos en otro momento. Pero sí, creo que es un constante un poco. Y como mujeres, sí, aún existe muchísimo. Menos, porque ahora, o sea, en aquel momento nadie, ni nuestra familia, ni los presentadores, ni nadie pensó, wow, estas preguntas. Y ahora yo creo que sí, que nos saltan más alarmas, pero sí que es verdad que a mí me ha pasado ahora como comentarios de mi cuerpo de esta manera. Sí, creo que sigue existiendo. Te conviertes un poco en un objeto, ¿no? A veces y dejas de ser una persona y se permiten también comentar, ¿no? De manera crítica tu cuerpo, tu físico, tu forma de actuar o si eres o no eres actriz, ¿no? Pero estamos hablando siempre de nuestra vida personal y de lo que hemos vivido, ¿no? Que de repente también no estamos haciendo con una serie que represente el mundo de la industria, sino que estamos hablando siempre de nuestra vida como nosotros lo hemos vivido. Quizás hay actrices que lo ven y han vivido otra historia distinta y es totalmente válido también. Claro, decías lo de élite. Claro, es que ahora vosotras habéis sido jóvenes o niñas actrices sin redes sociales. Total. Claro. Os habéis librado de una buena. Solo había Facebook y ya fue un poco... Ay, ya había qué jóvenes sois, me cago en la leche. Pero sí que, claro, viendo Self-Tape y haciendo como este reencuentro con este pasado de fama, nos damos cuenta de que ahora esto es muy heavy, es salvaje, muy distinto. En cómo está ahora mismo con las redes, Instagram, TikTok, que yo me siento súper fuera de esto. Pero, claro, nosotros vivimos una fama como muy analógica también, ¿no? Como de pancartas, de, no sé, autógrafos, como... Y si ahora ahora creo que es mucho peor. Pero bueno. Pues sí, yo creo que os habéis librado de otro trauma diferente. De otro trauma, total. Pues chicas, ha sido un placer ver vuestra serie y hablar con vosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y han llegado también otras series a las plataformas en los últimos días. El último estreno de Prime Video es una aventura sobrenatural sobre el desmoronamiento del patriarcado. Me encanta. ¿Verdad? El poder es el título de esta nueva ficción que adapta la novela homónima de Noemí Alderman, en el que un grupo de adolescentes desarrolla la facultad de electrocutar a la gente a su voluntad. La serie presenta un reparto de personajes desde Londres a Seattle y de Nigeria a Europa del Este, a medida que el poder evoluciona desde un cosquillo en sus clavículas hasta la alteración completa del equilibrio del poder del mundo. La actriz Toni Collette encabeza el reparto interpretando a una alcaldesa que invita a reflexionar sobre las consecuencias del poder en las manos equivocadas. Hoy tenemos una noticia que va a cambiar el mundo. Esto ha sido en Nigeria. Les sale electricidad de las manos. ¿Todas adolescentes?
Hay chicas que pueden apuntar. ¿Y tú qué puedes hacer? Y el desembarco de Sky Showtime en España continúa con otra serie original tras Bossé. En plena Semana Santa estrena Los Enviados, una serie en la que 2 sacerdotes con conocimientos sobre medicina, ciencia y derecho recorren el mundo investigando y dando una base científica a supuestos milagros. La serie está creada y dirigida por el argentino Joan José Campanella, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos, y protagonizada por un actor que sabe mucho de religión y mundo sobrenatural después de protagonizar 30 monedas, que no es otro de que Miguel Ángel Silvestre. Yo no soy ningún cualquiera que viene aquí pateando puertas ni desenterrando libros. Soy un funcionario de la Santa Sede y merezco un respeto. Y si no me respeta por eso, le diré que soy abogado y que le hago un boquete así si se pasa de listo. Así que, por favor, yo no estoy aquí para creer. Estoy aquí para probar lo que creemos, que es muy diferente. Pues me gusta terminar con una serie sobre con curas, serie de ahora curas. Que hay déficit de curas. Está bien en esta Semana Santa. Gracias, Dani. Lo dejamos aquí. Adiós. Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Y mientras cuentan cuentos tú y yo solos bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.